Bueno, perfecto. Bueno, los que entren más tarde tendrán la grabación seguramente. Eh, los manuscritos del Nuevo Testamento estaban todos escritos en mayúscula. Y yo estaba buscando en qué fecha empezaron a aparecer las minúsculas, y eso es en el siglo IX. ¿Por qué? Porque queríamos ver si había algún manuscrito que tuviera espíritu en minúscula en ese lugar. Y sí, está en minúscula. Entonces, ¿por qué razón aparece en mayúscula? Y un poco es, yo mirando el interlineal, les cuento, este, el interlineal tiene en minúscula el versículo. ¿Sí? Eh, y después estaba mirando a ver si había alguna manera de, de saber por qué el traductor lo pone en mayúscula. Bueno, recién en el siglo XIII aparecen los manuscritos del Nuevo Testamento copiados, pero todos con mayúscula y minúscula. Así que en el original no tendríamos ningún problema de decir todo estaba en mayúscula. Entonces, bueno, a ver, ¿hay algún manuscrito que tenga información con la letra espíritu en mayúscula? Y no, no hay. Entonces, una vez que uno dice, bueno, los unciales no tenían en minúscula. Del siglo IX en adelante se empiezan a utilizar minúsculas. Bien. Eh, ¿Puede ser que alguien haya interpretado que esto se refiere al Espíritu Santo? Y ahí es donde aparecen las dos posturas que estaba hablando los otros días, Alberto. Eh, en primer lugar, por el hecho de que en ese pasaje diga que hay misericordia o gracia y paz, en ese caso, de parte de Dios el Padre y de los siete espíritus, entonces mucha gente cuando estudia esto dice, bueno, evidentemente para que pueda transmitir gracia y paz tiene que ser alguien coigual con la deidad, alguien divino. Y después recién aparece Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la cual se trata de mostrar que siete espíritus en el libro de Apocalipsis, relacionados con Isaías 11 y con Zacarías 4, tratan de marcar esa tendencia, ¿no? Y bueno, cuando uno va a Isaías 11, dice Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Si tienen una Biblia ahí, búsquenlo. Eh, pero claro, cuando uno mira, ahí hay 6 características, no 7. Pero es cierto que como en el hebreo, Espíritu de Yahvé y Espíritu de Jehová, obviamente tiene que ser solamente el Espíritu Santo. Entonces, ese iba a reposar en la persona de Cristo. Y así se arma esta idea. Otros sí han pensado, no, no, son 7 espíritus, porque está hablando de 7 espíritus. Pero, ¿qué espíritu podría estar impartiendo gracia y paz? ¿Un ángel creado? Entonces la respuesta para estas personas es no. Y claro, se repite varias veces esa expresión, 7 espíritus. Eh, Así que si ustedes quieren revisar, tenemos una Biblia aquí, en castellano, yo tengo el Nuevo Testamento griego. Vamos a marcar a capítulo 3, versículo 1, cuando está hablando a las 7 iglesias. Entonces, si ustedes están buscando ahí, busquen 3:1. Si quiere puedo presentar.
Sí, ¿podés pasarlo ahí, Albertito? Sí. Bien, entonces, yo les leo en castellano, en la Reina Valera, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Bueno, espíritus de Dios ya está indicando algo que le pertenece a Dios. Entonces, eso nos ayudaría a pensar que para que esté en Cristo, tiene que estar relacionado con el espíritu que genera todo el proceso de engendrar al Hijo. En 4.1, En 4.1 no aparece. no, en el versículo 2, pero en 4.1 a Juan se le dice, bueno, subí acá. Sí. Y en el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Ahora, ahí también aparece en mayúscula. Y uno se pregunta, ¿en el Espíritu Santo o en su Espíritu? Estos son los detalles que a veces en la Biblia nos obliga a buscar por qué aparece así. Fíjense en el capítulo 5, en el versículo 6, cuando se van a abrir el libro de los sellos y dice, bueno, hay que abrir ese libro y ¿quién lo va a abrir? Entonces dice en el versículo 4 que lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hasta ahí es la persona del Señor Jesucristo. Versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, con estos textos se arma la postura que decíamos de Carballosa, ¿no? Después yendo, por supuesto, al Antiguo Testamento a mirar Isaías 11 y Zacarías 4. Entonces, la postura es, número 1, está en medio de una bendición de Dios hacia las personas, en este caso las iglesias. Está indicando características de que está en Cristo, lo tiene Cristo, lo posee, que es la idea de la palabra. Y luego vuelve a aparecer como que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. Esas son las bases más potentes para este tema. Vamos a mirar Isaías 11, porque eso nos puede ayudar un poco más. En Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu de Yahvé, evidentemente, no puede ser los 7 espíritus que están delante. Entonces, otro punto a favor de esta postura, pero dice algo más. Es un espíritu de sabiduría, es un espíritu de inteligencia, es un espíritu de consejo y es un espíritu de poder. Es un espíritu de conocimiento y un espíritu de temor de Dios, de Yahvé. Estas características son las que colocan estas personas para decir, evidentemente no pueden ser seres creados, porque los seres creados no tienen ese poder de bendecir. ¿Recuerdan en Génesis 32 la lucha de Jacob con el ángel
antes de encontrarse con su hermano, ese ángel, Jacob se dio cuenta que no era un ángel común, porque le tuvo que decir, no te dejaré si no me bendices. Y la bendición que le da ese ángel, que es el ángel de Jehová, es evidentemente lo que sabemos que es una cristofanía, una aparición visible de Cristo, es lo que va a hacer posible el cambio de nombre de Jacob por Israel. Y la frase es, has luchado con los hombres, junto con Dios, y has vencido. Ese es el concepto de la oración. Y nos quedaría Zacarías 4, que es el otro pasaje que se utiliza mucho para esta postura, porque son los pocos pasajes que hay. En realidad no tenemos tantos pasajes como para decir podríamos encontrar más información. No. Así que Zacarías 4 son las visiones que tiene Zacarías en una noche. Y vamos a mirar un poquito del 2 al 6. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Hasta aquí sabemos que así estaba el candelabro. Un candelabro. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Pregunta a ese ángel que le estaba mostrando la visión. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es eso? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú? Fíjense que dice, oh gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Están reconstruyendo todo el tema del templo y están trabajando post-exílicamente. Ageo, Zacarías y Malaquías, los 3 profetas están tratando de reducir la relación que había con los enemigos, pero ahora tienen que estar metidos en la reedificación del templo. Ese templo que en Ageo se ve es un templo al cual iba a visitar el Señor, el deseado de las naciones. Por supuesto que Herodes lo agranda en el año 49 a.C., de tal manera que se pueda tener un templo mucho más grande que fue el que visitó el Señor. Es decir, alrededor de esto que empezó a edificar Ageo, se vuelve a agrandar eso, pero armándole patio de hombres, patio de mujeres, patio de gentiles. Entonces, estos son todos los pasajes que hay como para decir, la verdad, nosotros tenemos que pensar que esos 7 espíritus están representando al Espíritu Santo. ¿Es cierto? No hay muchos más elementos. No tenemos. Pero esas son las 2 posturas que va a haber. La de Rairi, 7 espíritus, que pueden ser seres creados, y la de la que pone Carballosa, que la tienen muchos otros autores, ¿no? Muchísimos. Así que la respuesta que les doy de cuándo se cambia por espíritu con mayúscula es en las traducciones. Porque los manuscritos la tenían después de sacar las mayúsculas de los unciales, se le agregan las minúsculas en el siglo IX a.C. En el XI ya tenemos algunos manuscritos combinados entre mayúsculas y minúsculas.
¿Queda alguna pregunta de este tema? No, no. La pregunta sería, Para la mí, pregunta sería, yo sí, lo veía más o menos por ese lado, pero me quedaba la duda también. Em, Después también en Génesis 1 aparece tierra con sí, mayúscula en la traducción. Y eso ya mm, es en el Antiguo Testamento, ya está en hebreo, así que eso también es como que llama la atención. sí. Pero eso lo ves donde, en En alguna la versión, versión, sí, en la versión ya aparece así. En Génesis 1:1, sí. cuando dice la tierra, cuando habla de la tierra ya la pone en mayúscula. Ah, mira, En yo en 1:10, la versión, 1.10. y llamó mares, también lo tiene en mayúscula. O sea, por ahí son detalles que uno dice, bueno, ¿por qué aparece así si es sustantivo incluso? Sustantivo Sí, común. pero probablemente porque en hebreo le da un nombre y nosotros sí tenemos sustantivos comunes y sustantivos propios, o sea, lo que era nombre propio o nombre común en Sí, sí. inglés. Puede ser esa la razón que el hebreo permita esa denominación tierra, es como si empezara la frase, ¿no? Pero es el nombre propio que Dios le da. Ahí Y lo es, mismo, ahí la palabra es Eretz. sí, Eret, sí. Algo parecido pasa en el capítulo 5, pero que no aparece de la misma manera. Fíjate, en el capítulo 5 dice, en el versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ahora, los dos se llaman Adán, hombre y mujer, pero aparece con mayúsculas porque sería como un nombre propio. Sí. Y Ahí es como dice, rojizo. ¿eh? Ahí sería Claro, rojizo. de la tierra, sí, sí, o algo derivado de la tierra, de Adamá. Sí. Pero bueno, uno como que se da cuenta que a veces en el hebreo los traductores colocan mayúscula en el caso de tierra, ¿sí? O en el caso acá de Adán, llamó a los dos Adán. Eh, y es lo mismo, ¿no? El hebreo también era todo mayúscula, todo mayúscula. Ahora, eso sí, no me pregunten cuándo empezaron a usar minúsculas, porque no, eso no lo estudié. Pero bueno, esto fue interesante porque nos ayudó a buscar algunos datos y las razones por las cuales aparecen así. ¿Cómo queda esto entonces? ¿Claro o hay preguntas? Claro. Bien, bien. Solamente por esa razón se podría argumentar que se tiene que referir al Espíritu Santo. Y el Perdón, traductor, una sí, preguntita, ¿sí? ¿Cuál era la cita del libro de Apocalipsis? 1.4, 1:4. 3.1, 4.2 y 5.6. Todo Eso comenzando Gracias. de la... en la última parte del versículo 4. Los 7 espíritus Sí, están delante de su trono. exacto. Y sí, sí, y yo les decía, ¿no? Que cuando uno mira Apocalipsis en las Sociedades Bíblicas Unidas, que es un libro del 70 y, ya les digo, cuándo fue, cuándo se hizo el griego del Nuevo Testamento, que ya debe haber una edición castellana, es de 1964, el 68 y el 75. Yo la que tengo es del 1975.
Y Raquel, los otros dos pasajes fueron Isaías 11 y Zacarías 4, del 2 al 6. Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más por allí de este tema? No, creo que estamos bien con eso. Bien, buenísimo. ¿Otro tema que haya surgido mientras leían la Biblia? Con respecto a Apocalipsis o cualquier Puede ser otro, otra pregunta. Cualquiera. Sí. De Bolivia no entró nadie, ¿no? El único entré, creo yo, pastor. Mm. Bueno, ¿escuchaste algo, Nelson? ¿Me escuchan, pastores? Sí, Sí, sobre los 7 espíritus, ¿no? Sobre eso se ha estado hablando. Muchos sí, teólogos actualmente señalan que es el Espíritu Santo. Eso, como habíamos señalado, Isaías 11:1 y otros versículos más. Pero creo que simplemente hay cosas, yo puedo decir, que son secretas, ¿no? Y que no se puede especular, sobre todo en teología, eso es muy importante, ¿no? Entonces, por ahí iba lo que estaba escuchando, pastor. bien, bien. Sí, De lo que sí en el Apocalipsis me ha llamado mucho la atención es, ¿no?, la palabra Apocalipsis, ¿no? La revelación de Jesucristo. Dice, ¿no? En Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿no? Y creo que me llama mucho la atención la palabra revelación. Le sí, confieso, porque es muy importante. Creo que también se usa en otras, en Corintios, creo, con Pablo, cuando va sí. al tercer cielo. Y sería importante, ¿no? Por lo menos, de alguna otra forma, para introducirnos, si quiere llamárselo así, a qué significa Apocalipsis, pastor. Bien. Bueno, hay un estudio que cuando estaba explicando el tema este de Apocalipsis, remarcaba, ¿no? Con parucía, epifanía y apocalipsis. O sea, para poder utilizar eh, cualquiera de esas palabras, en algunos casos, en forma intercambiable, ¿sí? Eh, lo tenemos ahí armado al estudio. Si alguien lo necesita o quieren que lo veamos, lo colocamos en la compu la próxima semana, porque en ese estudio aparecen los lugares donde está la palabra apocalipsis con su contexto. ¿Está bien? Así que eso lo Amén, podemos hacer la próxima. Sí, sí, amén, sí. amén, pastor. Ahora, Bien, referente a la palabra anticristo, hay diferentes sí, escuelas escatológicas, como usted sabe, reverendo, la futurista, la historicista, la preterista, ¿no? Pero creo que es muy importante, por lo menos en estas 3 escuelas que he ido viendo, no se hace un análisis en el griego, ¿no? Creo que es muy importante ir a la palabra anticristo, a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, en primera Juan 4:1 dice, justamente habla del espíritu del anticristo, ¿no? sí. Entonces sería importante entender a qué se refiere el espíritu del anticristo, ¿no? Porque además en primera Juan 2:18 dice que hay muchos anticristos, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere, reverendo, la palabra anticristo? Eso está indicando, si bien la palabra en sí puede ser en lugar de o contra Cristo, ¿eh?
que son dos de las acepciones que tiene Anticristos. El concepto es, el espíritu del anticristo es algo que está siempre, porque pertenece a lo que es la actividad satánica. Y los anticristos que habían surgido en el siglo I, que Juan está criticando, son los que negaban que Jesús era divino y humano a la vez. Porque la filosofía docetista del verbo dokein, que quiere decir aparecer o parecer, indicaba que en realidad Cristo no podía ser divino y humano, porque lo humano es materia y la materia está próxima a desaparecer, a perecer, pero lo divino, lo espiritual, es algo que está puro. Si se junta, contamina el espíritu. Y por eso surgía una de las escuelas del ascetismo en donde se privaban de todo. Pero había otra escuela que era mucho más liberal, en donde lo que se hacía era, no importa lo que hagas con el cuerpo, lo importante es el espíritu. Pero cuando se trataba de Cristo, decían, no, Jesús no podía ser humano, parecía humano. Y por eso en el Entonces, capítulo 5 se pastor, presiona. el Sí, anticristo, cuando habla en primera Juan 2:18, el anticristo, en otras palabras, lo que quiero llegar, ¿es un sistema o es una persona o es un sistema y una persona también? No, esto es muy importante, creo, determinarlo, reverendo. bueno, cuando, cuando vas a 4.1, la frase es el espíritu, ¿sí? Entonces, cuando vos hablas del espíritu del anticristo, es lo que Satanás maneja. Y lo que maneja Satanás está influenciando a los seres humanos a través del sistema de enseñanza. El sistema de este mundo es un sistema controlado por Satanás. Por eso, cuando nos da vida a nosotros, Dios nos traslada al reino de su amado Hijo y el Espíritu Santo empieza a generar una nueva información. Esa es la tarea nuestra de los que enseñamos la Escritura, para que ese creyente pueda crecer a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso solo nos da la Biblia, que es lo que el Espíritu Santo nos dejó. Y el sistema de este mundo tiene cosas que Satanás utiliza para que estén en los brazos del maligno. El mundo entero está bajo ese movimiento que hace como un bebé Satanás con la gente. Entonces, es una persona, Satanás. Va a ser una persona en la tribulación, el propiamente anticristo. Y se le da ese título de el anticristo porque va a ser el que reúna todo el poder que Satanás le quiere dar. Bueno, Eso bueno, es el espíritu y el anticristo. o sea, el espíritu del anticristo es un sistema, ¿no? Y creo que esto viene, reverendo, desde Nimrod, ¿no? En Génesis 10, capítulo 4 en adelante, creo que es, ¿no? Sí, más o menos. Más adelante, Nimrod justamente, de alguna otra forma, lo ven como un prototipo de anticristo, pero ¿a qué quiero llegar, reverendo? Yo le soy sincero, no estoy muy de acuerdo con la palabra Trinidad, Sí, porque primeramente en la palabra de Dios no hay la palabra Trinidad. Y es una palabra, no, la palabra Trinidad es una palabra en latín que significa tres. Y sí, desde un punto de vista teológico histórico, eh, para mí la Trinidad nace con el sistema del prototipo de anticristo de Nimrod. Cuando Nimrod muere, después le dan esa divinidad de Dios solar, después a su esposa Semiramis también, ¿no? Le dan esa divinidad.
y Sí, también a raíz de esa situación nace Tamuz, ¿no? sí, el hijo. Para mí nace la Trinidad ahí, ¿no? Y a raíz de esa situación, ese espíritu babilónico, o no, no sé si llamarlo así, espíritu babilónico o de anticristo, bueno, va emergiendo a raíz de la historia, la historia y la palabra de Dios nos dice que, bueno, todos los pueblos han salido de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates. O sea, a raíz de eso, van heredando diferentes costumbres trinitarias, ¿no? Y Roma agarra la palabra Trinidad y le da además una doctrina, o una enseñanza filosófica, ¿no? Entonces, me preocupa que además, esas enseñanzas las estemos heredando muchos cristianos. Entonces, por eso no me gusta mucho la palabra Trinidad. Sin embargo, yo considero que la Trinidad y este sistema anticristiano de Trinidad son también parte del espíritu del anticristo, ¿no, reverendo? ¿O qué me puede decir usted? Lo que pasa es que, si bien la palabra Trinidad no la tenemos respecto de la persona de Dios, sí entendemos cuando vemos el bautismo de Jesús, cuando vemos Génesis antes del capítulo 10, antes de que aparezca Nimrod, ya vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la desarrollando. Y vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vamos a Juan, encontramos que todo fue hecho por él, por el Señor Jesucristo. Y cuando vamos a Colosenses 1, sean principados, sean potestades, y entonces empezamos a juntar información respecto del Espíritu de Dios, del Señor Jesucristo y del Padre. Y por supuesto que Satanás siempre va a tratar de imitar todo lo que sea de Dios, la Trinidad. ¿Te das cuenta? Entonces, sí es cierto que en un aspecto, un niño en los brazos de una mujer ya está con Semiramis. Y cuando vemos a la reina del cielo, cuando vemos a Astarte o Astarot y a Baal, ¿no? Y estos dioses idóneos, que cuando llegan a la tierra prometida tenían que eliminarlos, bueno, esos cultos